Bienvenidos al capítulo donde se discute el costo de vida. Aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista de los consumidores. Esto corresponde al capítulo 24 en el libro. Todos hemos escuchado hablar del IPC, lo que significa Índice de Precios al Consumidor. Pero lo que no es tan obvio es cómo se construye. Y aquí lo vamos a ver. El primer paso es definir una canasta representativa, es decir, un típico hogar en un periodo dado, qué es lo que compran y en qué cantidades lo compran. Segundo paso, encontrar los precios para los diferentes productos que constituyen la canasta de consumo. Y luego es cosa de multiplicar los precios por las diferentes cantidades y tenemos entonces el costo actual de la canasta. Luego escogimos un año base, encontramos los precios de base del año y luego podemos calcular el índice y la tasa de inflación. ¿Cuánto ha cambiado el índice? Esto suena simple, pero tiene varios posibles problemas asociados, especialmente a la definición de la canasta. Como ustedes podrán imaginarse, los hogares y las personas no tienen costumbres tan inmutables a través del tiempo. Si piensan que un levantamiento del IPC es algo que se hace regularmente, pero la definición de la canasta no se hace regularmente. Si esto se hace cada 10 años, imagínense, 2013. Ahora, en el año 2003, ¿de verdad la gente compró las mismas cosas que ahora? ¿O algunas cosas se han sustituido por otras? O eventualmente hay nuevas cosas, smartphones por ejemplo, que no existían en este entonces, y eventualmente otros cambios que no son tan medibles en el patrón de uso, ¿sí? Entonces, cuando nos fijamos en las cifras que entrega el IPC, tenemos que hacer fe que no hubo demasiado de estos problemas. De otra manera, es discutible el dato que usamos y por lo tanto cualquier decisión también lo sería. Hagamos un ejemplo. Pongamos que en la canasta, como siempre en este curso, están completos y bebidas y la cantidad anual consumida es 2 completos y 4 bebidas. Luego, vemos los precios en 3 diferentes años. En el 2009, los completos 400, bebidas 200, 2010, 500 y 300 respectivamente, 2011, 600 y 400, y ahora entonces vienen estas multiplicaciones. Entonces el costo de la canasta en CLP, Chile pesos, por año, era 1.600 para 2008, 2.200 para 2009 y 2008 para... ¿Cuánto cambió? Bueno, ¿cuál es nuestro año de base? Tenemos que calcular en relación con esto. Entonces, si tenemos 3 años, lo aconsejable sería considerar el primero como base y calcular el índice de los otros 2. Porque obviamente el año por sí mismo da 100%. Y vemos que aparentemente hubo un aumento en los precios del 100% al 137 y 175. Hay como una aceleración entonces. Sí, para mantener la misma cantidad de consumo había que pagar cada vez más. Y con eso podemos calcular la tasa de inflación de un año respecto del año previo. Es decir, entonces la primera son los 37,50 y del tercer año respecto del segundo son 27%. ¿Sí? Cuidado, esos son porcentajes de cambio de precio que no se refieren a la misma base. ¿Sí? Entonces, si el índice de precio cambió del 137 al 175, ¿sí? Es mucho cambio de precio, pero en porcentaje
respecto del año previo aparece ser un poco menos, ¿sí? Esto es algo que siempre tenemos que prestar atención cuando argumentamos con porcentajes. Cuando la base cambia, podemos tener una sensación bastante equivocada de las cantidades implicadas por los porcentajes. Comparando con el deflactor que vimos en la lección previa, hay 3 tópicos de comparación: el método, lo que mide y eventualmente problemas. El deflactor era entonces el PIB nominal de un año por el PIB real. Recordando que el PIB real tenía que ver con el valor de lo producido del año en precio de algún año de base. El IPC mide cuánto ha cambiado el precio de una canasta representativa. Por lo tanto, lo que mide es diferente. El deflactor tiene como orientación lo que se ha producido, la producción. El IPC, por ser el índice de precio al consumidor, tiene que ver con las compras. Y si fuera el índice de precios de inversión, igual sería de compras, ¿sí? Porque son los bienes de inversión que se compran. Problemas de comparación, bueno, diferentes países con producción y compra. En cada caso, las diferencias entre los países no son tan fáciles de observar en una comparación. Y como vimos para el IPC, los problemas de definición o fijación de la canasta y las cantidades relativas en la canasta, cómo van cambiando a través del tiempo. Esta información de la tendencia de cambiar de los precios es importante para diferentes correcciones de variables, ¿sí? Cuando estamos comparando cifras de diferentes épocas, vamos a ver algo de indexación de precios y tasa de interés nominal versus real. Cuando estamos, por ejemplo, preguntándonos sobre el salario y vemos cómo evoluciona a través del tiempo, tenemos que pensar en corregir el salario que aparece en las cifras por el nivel de precios del IPC y hacer una corrección, ¿sí? Entonces aquí en el ejemplo, sobre 10 años el salario fue de 1 millón a 2 millones, pero el nivel de precios cambió la mitad. Por lo tanto, si uno expresa el salario en términos corregidos de precios, no son 2 millones, sino que 1,5 millones cuando lo comparamos con el año 2000. Simple de hacer, solamente hay que recordar que es importante hacerlo. Ahora, la indexación sería la corrección automática de salarios. Imagínense, si tenemos precios que cambian a través del tiempo y nuestros salarios están acordados en los contratos en términos nominales, es decir, la cantidad de dinero, ¿no? Cuánto compra. Entonces, cada vez que suben los precios, estamos perdiendo poder de compra. El salario real, no nominal, disminuye. Y esto uno podría, si uno quiere, definir una regla de corrección automática del salario, que es la indexación. Si los precios aumentan en 5%, entonces aumentemos los salarios en 5%. Esto no hay en Chile, ni en la mayoría de los otros países con quienes nos comparamos desde Chile. La razón es el miedo de una espiral de inflación, pensando que si todos los salarios se ajustan automáticamente, la razón del aumento del precio, que de cierta forma se imagina que es una sobredemanda, no se corrige. Y si no se corrige, va a seguir la inflación. Y si siguen aumentando los precios, entonces de nuevo vamos a corregir los salarios. Y ustedes ven que aquí hay un loop, hay un ciclo que surge, ¿sí? Esta es la razón. Es debatible. Se puede criticar. Dejo a ustedes la tarea de encontrar argumentos para esto, pero la constatación es que en Chile no se hace. Lo otro, la tasa de interés, nominal versus real.
Si ustedes depositan 1.000.000 de pesos por una tasa de interés nominal, si en el papel de 10%, al final del año tendrán ¿cuánto? 1.100.000. Pero si en el año los precios han aumentado, en realidad no pueden comprar con los 1.100.000 al final del año lo que era posible comprar al inicio del año. Entonces, si estamos mirando en términos reales de poder de compra, la tasa de interés es menos que los 10% que pensamos. La forma simple de calcular es decir que la tasa real de interés equivale a la tasa nominal disminuido por la tasa de inflación. Entonces, si eran 10% de tasa de interés nominal y tenemos 5% de inflación, es lo mismo como decir que la tasa real es 5%. 10 menos 5. Os invito a explorar la página web del INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, que tiene un gran número de información estadística en paralelo en formato PDF y muchas veces, como aquí la canasta base, en formato Excel para usarla directamente. ¿Cómo ha evolucionado el IPC en Chile? Cuidado, este dato que proviene justamente del INE es de un periodo largo, empezando en el 1928. Entonces, durante mucho tiempo aquí no tenemos la información. Partiendo en el 75, tenemos las mediciones, vemos cómo aumenta. ¿Por qué partir con 0? ¿Qué podría ser la respuesta si antes partimos de 100? Veamos, ¿dónde están los 100? Los 100 corresponden al momento en el cual se ha hecho la estadística, el 2009. Entonces, si el IPC aumenta a través del tiempo, estamos mirando del año 2009 hacia atrás, y decimos que nuestro año final, el 2009, es el 100%, pues naturalmente los años previos deben tener un IPC inferior a 100. Inflación en Chile sobre el mismo periodo de tiempo. Vemos que durante la mayor parte del tiempo no ha sido muy alta, exceptuando a la mitad de los años 50, y luego, en el cambio de régimen político de democracia a dictadura, una explosión, imagínense, 500%, ¿qué significa esto para vivir en el país? Y luego una bajada, y esto ya lo vimos en otro capítulo, desde aproximadamente el inicio del periodo de la transición a la democracia, una disminución, y a partir del cambio de milenio, una tasa de inflación bastante baja. Otra cosa, IPCs, 2008 100%, aquí vemos sobre un periodo de poco menos de 20 años. Quizá como cifra resulta un poco difícil de ver qué tendencia es, pero aquí lo vemos. De nuevo, el dato viene del INE. Vemos una línea bastante tranquila, donde vemos que en el cambio de milenio hubo una disminución. Esto muchas veces viene junto con periodos que son difíciles en términos de crecimiento económico, y cuando la demanda queda atrás de las expectativas de lo que pensaban que iban a ser las empresas, entonces se detiene el aumento de los precios por falta de demanda. Tasa de inflación, calculada aquí con estos números que tenemos del INE, del IPC, vemos qué porcentaje es el cambio, y podemos calcular entonces que cada año al año previo respectivo cuál es la tasa de inflación, y vemos que vamos bajando de más de 10%, algo bastante moderado. Con excepción de 2 años. A veces se acuerdan que esto ya se ha discutido en un capítulo previo. Se han utilizado los primeros años
del trabajo de la concertación para obtener un rango de valores de inflación que se considera razonable internacionalmente. Nunca se espera cero. ¿Por qué? Porque esto sería prohibir una parte de la mano invisible que a veces contiene aumentos de precios y otras veces bajadas de precios. Entonces, si siempre lo limitamos a cero, ningún precio nunca podría aumentar y una señal importante del mercado no podría manifestarse. Entonces se considera que 2-3% es súper razonable. Exceptuando la fase cuando se multiplicaban los precios del petróleo y junto con esto los precios de muchos productos que en parte por lo menos dependen del petróleo, ¿sí? Para 2007-2008.